En este capítulo vamos a hablar sobre la suspensión de la ejecución de la pena, un mecanismo sustitutivo de la pena de prisión que vale la pena tener en cuenta para ver si la persona condenada cumple los requisitos para solicitar esta medida. Pues bien, recuerda que mi nombre es Jason Inés Rojas, abogado de libertybufet.com, y para cualquier asesoría, servicio penal, puedes consultar nuestra página web libertybufet.com. Igual abajo en la descripción te dejo todos mis datos pues para que te pongas en contacto con nosotros si necesitas de nuestro servicio. Diciéndote esto, espero que este video te sea de mucha utilidad para que te informe y para que puedas lograr ver si aplica este caso o no aplica en las circunstancias que pues tengas conocimiento o pues te esté ocurriendo. Toda vez de que muchas veces pues no somos nosotros los que necesitamos este mecanismo, pero sí tenemos amigos o familiares que se encuentran en situación de condenados, privados de la libertad y pues que necesitan saber sus derechos para poder solicitar. No teniendo más preámbulo o más introducción, vamos a comenzar. La suspensión de la pena, suspensión de la ejecución de la pena, se encuentra en el artículo 63 del Código Penal. Y este nos dice que se podrá suspender la ejecución de la pena por un periodo de 2 hasta 5 años cuando se cumplan unos requisitos. Pero ¿cuáles son esos requisitos que se tienen que tener en cuenta a la hora de suspender esa ejecución de la pena? Teniendo en cuenta que esta figura lo que te permite es que a la persona que ha sido condenada a pena de prisión no vaya derecho a la cárcel, sino que pueda seguir en libertad. Por eso, a diferencia de la domiciliaria o a diferencia de la libertad condicional, la suspensión de la ejecución de la pena es una figura bastante interesante porque lo que te permita, si te hayan condenado por un delito, lo que te permite esta figura es que en vez de ir a prisión, pues continúes en libertad. Pero ¿cuáles son esos requisitos que están en el artículo 63 del Código Penal? Lo primero que hay que acreditar y lo que se tiene que observar es que la pena impuesta por el delito no supere los 4 años. La pena no puede superar los 4 años. Luego, tenemos que ver que la persona condenada no tenga antecedentes penales. Tercero, lo que hay que acreditar es que el delito de la persona condenada no esté dentro del inciso segundo. Cuando tú vas al artículo 68A, en el inciso segundo hay un catálogo de delitos, hay un conjunto de delitos los cuales se excluyen o excluyen este beneficio. Entonces, hay que ver que nuestra pena del delito no supere los 4 años, nuestra sentencia. Hay que ver que no tengamos antecedentes penales y hay que ver que el delito de la persona condenada de nuestro delito no esté en el artículo 68, en el inciso segundo, en el catálogo del 68A, en el artículo 68A del Código Penal, que no esté en nuestro delito. Si nosotros tenemos esos 3 requisitos, solamente con el hecho de que nosotros o la persona condenada no tenga los antecedentes y el delito no esté dentro del 68A, el juez solamente tendrá que observar que la sentencia no supere los 4 años. Si no supera los 4 años, la suspensión de la ejecución de la pena se puede conceder. Pero ¿qué pasa si tengo antecedentes? Pues dentro del artículo 63 también nos dice que si la persona o el condenado tiene antecedentes de delitos dolosos que ha cometido durante los 5 años anteriores, pues el juez podrá conceder la suspensión de la ejecución de la pena con un carácter subjetivo, porque el juez tiene que observar, basado en los antecedentes personales, familiares, sociales del condenado, para ver si no es necesaria la ejecución de la pena. Mientras que cuando tú no tienes antecedentes y tu delito no se encuentra en el 68A, el juez lo único que tiene que ver es que la pena que te hayan impuesto no supere los 4 años. Aquí, además de que la pena no supere los 4 años, además de que tu delito no esté en el 68A, como tienes antecedentes, el juez tiene que valorar, basado en unos antecedentes personales, unos antecedentes familiares, para ver si esos antecedentes acreditan de que pues no es necesaria esa ejecución de la pena y pueda suspender, ¿cierto?
Entonces, pero ¿qué pasa si nos dan esa suspensión, ese beneficio de la ejecución de las penas? Solamente salimos de libertad de ella. El artículo 65 nos dice unas obligaciones, unos compromisos que tiene que tener la persona que se le da este mecanismo, este beneficio. Y uno de las obligaciones que tiene que garantizar bajo caución es que tiene que informar a la entidad competente cuando va a cambiar de residencia. También tendrá que acreditar buena conducta. O sea, mientras esté bajo esta figura, mientras la suspensión de la ejecución de la pena esté vigente, la persona condenada tiene que acreditar buena conducta mientras esté en libertad. Otra cosa muy importante es que la persona tiene que reparar a la víctima. Y esto es importante, porque muchas veces, y lo he dicho en videos anteriores, muchas veces por esta falta de reparación se caen los beneficios. Pero ¿qué pasa si la persona, y también lo dije en videos anteriores, en el de libertad condicional y prisión domiciliaria, que te invito a que lo vayas y lo veas, si no tienes dinero para reparar a la víctima, pues tendrás que demostrarle al juez de que pues no tienes los recursos necesarios para reparar a la víctima. O sea, hay esa excepción, pero tienes que demostrar que eres insolvente, que no tienes los recursos para reparar a la víctima. Porque si tienes los recursos para reparar a la víctima, pues una de las obligaciones que pide el 65 del Código Penal, el artículo 65, es que pues repares a la víctima. Otra obligación es que comparezcas ante las entidades competentes de forma personal cuando se te llame. Y por último, pues que para salir del país pues tengas que pedir autorización del juez, ¿cierto? Entonces, si no cumples algunas obligaciones, que por ejemplo estás bajo la suspensión de la ejecución de la pena y te portas mal, pues está el artículo 66 del Código Penal que dice que pues se aplique esa caución, en la cual tú pagaste esa caución, y además se revoca la medida permitiendo o obligándote que la sentencia tal cual como fue impuesta, pues se te sea aplicada. O sea que si la sentencia dijo que tú ibas a prisión y se te dio ese beneficio y tú cumpliste algunas de las obligaciones, pues se te revoca y vas derecho a cumplir lo que falte de tiempo en una cárcel, ¿cierto? Mire las consecuencias de incumplir las obligaciones. Ahora bien, ¿qué pasa, Jason, si yo pues cumplo los requisitos? Tengo la pena inferior a 4 años, no tengo antecedentes, o si tengo antecedentes puedo acreditar frente a un juez de que tengo el carácter laboral, los antecedentes familiares, sociales, personales, que acrediten de que pues yo he sido una buena persona, trabajo, tengo familia, no me he metido en problemas y o sea, tengo esas pruebas, pero me encuentro dentro del 68A. O sea, encuentro mi delito, y mi delito, a pesar de que yo cumplo los demás requisitos, se encuentra dentro del 68A, y el 68A del Código Penal, el artículo 68A, recuerda que excluye algunos delitos de este beneficio. Es decir, que los delitos que estén en ese artículo no pueden solicitar o no puede ser beneficiado de esta medida. Pero ¿qué pasa si estoy dentro de este 68A y tengo los demás requisitos? Pues el mismo 68A, ya en sus últimos párrafos, nos manifiesta una sección que es bastante interesante y nos remite al artículo 314 del Código del Procedimiento Penal, y nos dice que el 68A no se aplicará con respecto a 4 situaciones, en el numeral 2, 3, 4 y 5. ¿Y cuáles son estas situaciones? Primero, si tu delito está en el 68A y tú tienes los demás requisitos, tienes los 4 años o por debajo de los 4 años, no tienes antecedentes. Si tienes antecedentes, tienes como demostrar buenos antecedentes familiares, sociales, personales. Pero recuerden, el 68A no se te aplica siempre y cuando primero tengas 65 años o más y tu personalidad, o sea, no eres una persona agresiva, etcétera, tu personalidad demuestra que no es necesaria la ejecución de la pena. Entonces ahí se hace una excepción y puedes solicitar la suspensión de la ejecución de la pena.
Segundo, que la condenada es en este caso, o las mujeres, que se encuentren a punto de dar a luz y solamente le falten 2 meses o menos, pues podrán también solicitar esta medida. O si bien si ya dieron a luz y se encuentran dentro de los 6 meses que dieron a luz, también pueden pedir esa medida. El siguiente, que te encuentres gravemente enfermo. Esto tiene que ser decretado o demostrado por médicos oficiales, historia clínica y demás, y que se acredite que sufres una enfermedad grave, también puedes pedir la medida. Y por último, que la condenada, en este caso las mujeres, que sean madres cabeza de hogar, los cuales tengan hijos menores de edad o hijos con una incapacidad permanente y que ese hijo haya estado bajo su cuidado siempre, pues también podrá pedir este beneficio. Pero ¿qué pasa con los hombres? Los hombres también podrán pedir este beneficio siempre y cuando haya ausencia de la madre y también sean padres cabezas de hogar y que también siempre hayan cuidado de un hijo menor de edad o un hijo con incapacidad permanente. Eso está en el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, numerales 2, 3, 4 y 5. Hacen esa excepción para las personas que pues tienen ese delito, fueron condenados por ese delito del 68A, hacen como esa excepción para estas situaciones. Entonces, teniendo en cuenta esto, tú ya con estos elementos puedes observar si puedes pedir la suspensión de la ejecución de la pena o una medida que se puede dar de oficio, o sea, el juez te la puede dar sin que tú la solicites, o si no te la dieron, también tú la puedes solicitar, ¿cierto? Entonces, solamente tienes que saber tus derechos y aquí en libertybuffet.com pues tratamos de que estés enterado para que puedas entender y puedas pedir tus derechos. Pues siendo otra, me despido. Espero que este video te sea de mucha utilidad. Espero muchas bendiciones para ti. Y espero también que te suscribas. Si te gustó el video, nos des like, nos compartan, nos comentes. Y si necesitan nuestros servicios, dale, búscanos. www.libertybuffet.com. Abajo en la descripción están nuestras redes sociales y también está nuestro blog para que te suscribas. Pues siendo más, espero verte en un próximo capítulo diciéndote que también tenemos videos explicándote la libertad condicional y la prisión domiciliaria para que le eches uno. ¿Listo? Entonces, pues siendo más, hasta la próxima. Un abrazo.